no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Adai Mara ya tiene un nuevo destino en la NCAA y el jugador maño abandona a UCLA y Mick Cronin por los Michigan Wolverines de Dustin May, un valiente movimiento en busca de un nuevo lugar para poder brillar en la liga universitaria, algo que Cronin no permitió con los pocos minutos en pista que tuvo el pivote español. En el vídeo veremos cómo es su encaje en Michigan, un equipo que se ha reforzado muy bien en el transfer portal, además de mantener a muchos de sus jugadores en esta temporada. Veremos quién es su nuevo entrenador y un poco de la historia de los Wolverines. En cuanto a Adai Mara, reveló que entraba en el portal de transferencias de la NCAA y se convirtió en uno de los 5 mejores pivots que podía cambiar de equipo. Se rumorearon que Arkansas y Gonzaga estaban detrás de él, pero finalmente el pívot español se decantó por la oferta de Dustin May, técnico de Michigan, un entrenador que está muy en alza en la NCAA con la llegada a la Final Four con Florida Atlantic hace 3 años, y esta temporada pasada con una gran primera temporada en Michigan, ganando el torneo de conferencia de la Big Ten y pisando los Sweet 16 en el March Madness. May es un entrenador que basa muchísimo su juego con los interiores. Estos últimos años el ruso Vladislav Goldin, tanto en Florida Atlantic como en Michigan, ha sido uno de los pilares del rendimiento de sus equipos. Adai heredará la importancia y minutos del ruso en la rotación, que buscará llegar a la NBA vía draft al terminar su ciclo universitario. Goldin con May tuvo un quinto año en la NCAA potentísimo, 28 minutos en pista con estadísticas de 16,6 puntos, 7 rebotes, 1,4 tapones con un 60% en tiros de campo. Su top anotador fue 36 puntos justo sobre UCLA, un partido en el que Adai Mara solo estuvo 9 minutos en pista, y el papel de defender a Goldin fue en su mayor parte para Tyler Bilodeau. Al coger el papel de Goldin en el esquema de Michigan, Adai debería ver crecer sus estadísticas en ese sentido, 25-28 minutos por noche. Yo no tengo duda que estando ese tiempo en pista, Adai rondará el doble-doble en puntos y rebotes. 15 puntos, 9-10 rebotes serían bastante probables para el pivote español, pero hay un asterisco en este sentido. Todo dependerá de cuántas posesiones tenga Adai. Eso depende mucho de 2 nombres, Danny Wolf y Jackson Lendeborg. Ambos lo más posible es que estén en el próximo draft, pero aún hay matices. Wolf ejerció como 4 este año, aún siendo un 2-12, jugando al lado de Goldin. Todavía el pivote israelí no ha confirmado si estará en el draft, aunque parece lo más probable. Con Jackson Lendeborg es parecido. El dominicano se apuntó al draft, pero mantuvo su elegibilidad de un año, firmando un acuerdo con May y Michigan. Está claro que el dominicano se aseguró su futuro por si acaso. Sus posibilidades en el draft no son las mejores. Jax lleva 2 años increíbles. Hoy por hoy parece un jugador destinado a estar en final de primera ronda, pero eso siempre puede cambiar. Según palabras del propio Jaxel, hay un 80% de posibilidades de que vaya a la NBA. Hasta un par de semanas antes de la ceremonia del draft, el dominicano estará a tiempo para retornar a Michigan y a la NCAA. Está claro que todo depende de si convence a equipos NBA y logra un compromiso de alguno para ser elegido en primera ronda, logrando un contrato garantizado por 3 o 4 años. Si Jaxel retorna a Michigan, Adai seguro dispondrá de menos lanzamientos, pero esto no debe ser del todo malo, ya que el dominicano es un jugador que atrae mucho a las defensas y promedió más de 4 asistencias por partido jugando como 4 en UAB. Estas son las mayores dudas que tiene Dustin May sobre su plantilla, si tendrá a Wolf y Jaxel, a uno de los dos o a ninguno. Para mí esta es la posibilidad con más opciones, y May ha trabajado en esa línea, firmando a Moret Johnson, un 4 de segundo año que como freshman funcionó muy bien saliendo desde el banquillo con la Illinois de Kasparas y Acuciones. Johnson llegará para hacer el trabajo sucio bajo los aros, siendo un chico muy potente físicamente, que trabaja muy bien el rebote ofensivo, pero al que le faltó mucho desarrollo, sobre todo en el juego en estático. Johnson es un 2.07 que seguro dará un salto de rendimiento de aquí a noviembre. Junto a Adai, Johnson y la duda de Jaxel, el cuarto jugador nuevo que llega en Harvard es Elliot Cadeo, base que jugó 2 años en North Carolina, pero que no logró explotar del todo esta segunda temporada sin un 5 de garantías al que servir. Me encanta el encaje de Elliot Cadeo y Adai Mara. El base es mucho mejor pasador que anotador, 6,2 asistencias por 9,4 puntos esta pasada temporada. Aunque Cadeo pueda anotar, él siempre prima el pase a los puntos propios. Por fin, Adai Mara tendrá a su lado un base que le pueda servir pases en ventaja, algo que en UCLA sucedió pero muy con cuentagotas, ya que ni Sky Clark, Dylan Andrews o Sebastian Mack eran grandes pasadores. Cadeo y Adai deberían hacer estragos desde el pick and roll. Un pasador de élite juntándose a un 2.23 que baja balones del cielo deberían ser una fórmula infalible. Con estos 4 transfer tempraneros, Dustin May ha colocado a Michigan el primero del top 5 de adquisiciones del portal, por delante de Louisville, Kentucky, LSU y Creighton. Veremos si May se guarda algún as más en la manga. La lógica diría que debería firmar a otro pivot más, ya que a día de hoy Mara
es el único en plantilla. Michigan sufrió la baja de 4 jugadores que cerraron su ciclo, Golding el más importante, y ahora en el portal tuvo 3 transfer. Trey Donaldson, base titular que se marchó a Miami Hurricanes. Justin Pippen, hijo de Scottie Pippen, puso rumbo a jugar junto a Mark Madsen en California, y el pívot suplente Sam Walters está sin equipo por ahora dentro del portal transfer. May ha retenido mucha parte del bloque de esta pasada temporada. Eso sí, cambiará a 4 de sus 5 titulares. El que continuará es Nimari Burnett, un solvente escolta último año que lanzó para un sólido 40% en triples y se mostró como un jugador confiable en minutos finales del partido, logrando por ejemplo un triple ganador sobre Rutgers. Junto a Burnett también retornarán 2 buenos suplentes. El escolta Roddy Gale Jr. fue muy importante como sexto hombre, revolucionando partidos en el March Madness. Anotó 26 puntos en primera ronda, con 21 en la segunda mitad. También volverá Will Techter, alero a la pívot de último año, que ayudó también con 16 minutos por noche, siendo una buena amenaza desde el triple. También volverá para su segundo año LG Kyson, que como freshman tuvo sus momentos de brillo, imponiéndose en su pelea con Justin Pippen en el puesto de base suplente, rol que repetirá esta próxima temporada tras Elliot Cadeau. También volverán otros 4 chicos, pero que no jugarán y son puro relleno del fondo del banquillo. Entre ellos Charlie May, hijo del técnico, Howard Eisley Jr., hijo del ex base de Utah Jazz, o Harrison Holbert. Estos son los que continúan, ya que Dustin May también ha logrado 3 jugadores nuevos en el reclutamiento. 2 son jugadores exteriores. El primero es Trey McNeil, debe ser un jugador importante en la rotación, jugador del año en el estado de Michigan, McDonald's All-American y presente también en el Nike Summit, donde tuvo una actuación destacadísima con 22 puntos saliendo desde el banquillo. Ese debe ser su rol la próxima temporada, un microondas para sustituir a Nimari Burnett. El segundo, salido del high school americano, es Winters Grady, alero escolta que tendrá muy difícil hacerse un hueco en una plantilla llena de veteranos en su puesto. Por último y más interesante es la llegada desde Nueva Zelanda de Oscar Goodman, uno de los mejores jugadores del pasado Mundial Sub-17, donde fue elegido en el quinteto ideal. Goodman es un 3-4 muy móvil, con buen tiro de 3 puntos y capacidad para poner el balón en el suelo. Seguro que tendrá oportunidades con May, aunque no será un jugador de más de 10 minutos por partido. Dustin May tiene ocupadas 11 o 12 becas escolares, por lo que podría llegar algún chico más, pero para el técnico todo girará en torno a la llegada de Jaxel Lendebor o no, ya que Danny Wolf irá al draft casi seguro. De irse también Jaxel, May deberá firmar a un nuevo jugador y por los tiempos en los que sabrán la decisión del dominicano, ya en junio, si no se retira antes tras el draft combine, el técnico quizás busque esa pieza de encaje en el básquet europeo, o un jugador graduado, ya que a estos no les afecta el cierre del portal transfer el próximo 22 de abril. No es que los jugadores tengan que estar ya con nuevos equipos antes de esta fecha del 22 de abril, como he leído en algunas noticias, sino que ya no podrán ingresar nuevos jugadores salvo los graduados. Excitante próxima temporada para Daimara, que será el 5 titular de un equipo con aspiraciones, que devolver Jaxel Lendebor puede ser top 10 a principios de temporada. Porque no nos engañemos, ahora mismo si quitas a Jaxel Lendebor, el resto de la plantilla han sido jugadores de rol esta última temporada, por lo que varios deben dar un paso adelante, y eso es lo que se exigirá a Daimara. El español tuvo un gran impacto cuando estuvo en cancha en UCLA, solo que eso no pasaba el tiempo suficiente para que se reflejase en las estadísticas, pero vamos a profundizar más en ellas. Adai apenas jugó 13 minutos por partido, jugando un único partido como titular, 9 partidos arriba de 20 minutos, donde UCLA solo perdió 1, 9 partidos de más de 10 o más puntos, 3 partidos de 10 o más rebotes y un doble-doble. Son números ilusionantes para él en el poco tiempo en pista que estuvo el español. Por ejemplo, frente a USC, Adai anotó 14 puntos en 14 minutos, 22 a Wisconsin en 21 minutos, pero claro, luego hubo partidos de 2, 3, 4 o 5 minutos donde ni lanzó a canasta, y esto resta sus promedios. Daimara fue el octavo jugador en minutos de UCLA, teniendo la mitad que Tyler Bilodeau. Sin embargo, Adai capturó 60 rebotes ofensivos por los 48 de Bilodeau, 133 rebotes totales por los escasos 151 de Bilodeau. Donde esto se hace sangrante es en los tapones. Todo UCLA colocó 96 tapones, de esos 96 Daimara puso 53. Estamos hablando de que 11 jugadores que acumularon 6.367 minutos no lograron hacer más bloqueos que un solo jugador en apenas 430 minutos. Sí, Adai es un 2.21 que lógicamente debe taponar siempre más que cualquiera de sus compañeros. Pero el taponar más que toda la plantilla jugando tan poco nos deja entrever su impacto defensivo brutal y su mejora de movilidad con el año anterior.
La próxima debe ser una temporada rompedora para Dai, quitarse esas cadenas que colocó Kronig durante 2 años y dejarnos ver y disfrutar de un jugador diferente que debe dominar los partidos, no solo cambiarlos con su presencia en pista en unos pocos minutos. No voy a decir que Dai puede ser el jugador del año, porque eso es aventurarse a ver un futuro incierto, pero con Elliot Cadeu como base la vida debe ser mucho más fácil para el Maño, los Hallie Hoops se multiplicarán y Dustin May yo creo que sí va a poder sacar todo el potencial de Dai como hizo con el ruso Goldin. Por cierto, un pívot con muchos peores movimientos en el poste, visión de juego e intimidación. Ahora, el pívot español tiene 7 meses para mejorar físicamente, ganar más músculo y mejorar su cardio, y afrontar la próxima temporada en mejores condiciones que la pasada. En la que a Dai hay que recordar que estuvo 8 semanas parado entre septiembre y octubre, por una lesión en el pie, y arrancó la temporada recuperándose físicamente. Ahora conozcamos mejor la historia de Michigan Wolverines, una universidad que es una potencia absoluta en el fútbol americano, siendo el equipo con más victorias de la historia en el college football, con más de 1000 partidos ganados y 12 campeonatos nacionales. En baloncesto, los Wolverines han tenido sus etapas, llegando 8 veces a la Final Four del March Madness, un par de veces en los 60, otra en los 70 y después ya en los finales de los 80 y principios de los 90 llegó la época dorada y más recordada de Michigan, con el técnico Steve Fisher en el banquillo. En la temporada 1988-89, con Glenn Rice como estrella, Michigan logró pelear por el título en una increíble e improbable carrera por el campeonato, ya que Fisher era un entrenador interino nombrado un par de semanas antes del Madness, pero los Wolverines ganaron en la prórroga a Seton Hall, conquistando el primer y único campeonato de la NCAA de su historia. Un par de años después, Fisher montó uno de los equipos más recordados de la historia de la NCAA, los Fab Five, 5 freshmen como titulares: Chris Webber, Jalen Rose, Juwan Howard, Ray Jackson y Jimmy King. Durante 2 años fueron la sensación de América. Llegaron a 2 finales por el título, pero no consiguieron vencer ninguna de las dos. Con la marcha de Chris Webber a la NBA con número 1 del draft de 1994, los Wolverines perdieron fuerza, y los escándalos de pagos a jugadores cerraron la era de Fisher como técnico en el 97. Esa época dorada de Michigan, la verdad que se merece un vídeo, porque fueron grandes años en la NCAA, con los fabulosos 5 de Michigan, la Duke del doblete o un joven Shaquille O'Neal destrozando la NCAA. Michigan llegó en 2013 y 2018 a la Final Four, pero no avanzó a pelear por el campeonato. 15 títulos de la regular season en la Big Ten y 4 campeonatos del torneo de conferencia. El último este mismo año ya con Dustin May en el banquillo, que por cierto sustituyó a Juwan Howard, leyenda de Michigan en esos años 90 tan recordados. Adaimara tiene un nuevo comienzo en la NCAA. Mi opinión es clara, el cambio era absolutamente necesario para su desarrollo. ¿Qué opináis vosotros del cambio de aires de Adaimara? ¿Acierta al abandonar a Kronig y UCLA o no? Os leo en comentarios. Cualquier pregunta que tengáis no dudéis en dejarla. En unos días publicaré un resumen de toda la temporada del pívot español, partido a partido, así que estáos atentos al canal. Os animo a suscribiros si no lo estáis y dejar vuestro like, que ayuda muchísimo a que YouTube dé más cobertura tanto al vídeo como al canal. Os dejo un par de vídeos sobre la Final Four del March Madness en la pantalla final, muy interesantes. Si llegasteis hasta aquí, gracias por vuestro tiempo.